¿Está mal si yo transformo mi negocio desde el enfoque de la diversidad funcional y la accesibilidad solo porque quiero vender más? No tiene nada de malo de pensar de hacerlo con ese objetivo también. En América Latina el 12% de la población tiene alguna discapacidad. Eso es muchísima gente, son casi 700 estadios de River. Pensar un producto, por ejemplo, desde la accesibilidad, le suma valor a la identidad de tu marca o al producto que estés desarrollando. Casi o más del 10% de la población argentina tiene alguna discapacidad, sumado a que a cada una de esas personas dentro de la diversidad funcional la acompaña otra persona más. Tenemos casi 10 millones de personas que no estarías incluyendo en tu negocio, ¿no? Si hablamos de una manera correcta, dejamos de invisibilizar estas comunidades que también son parte del mercado. Pensarse como cliente, personas que vamos a envejecer, todos vamos hacia allá. Todos vamos a perder la vista, todos vamos a generar menos audición, tenemos un montón de características que atender que si las tomáramos de antemano tendríamos, como un buen vivir. ¿Cómo ama una persona ciega? ¿Cómo ama una persona que nunca pudo ver? Buenísima pregunta. Para empezar, tengo el testimonio de Ceci, con quien nos reunimos para generar contenidos, para revisar nuestras producciones. Es una persona ciega de nacimiento que nunca vio nada de lo que nosotros como convencionales podemos observar y entender que la visión nos afecta muchísimo al momento de elegir la persona que nos gusta. Y para ella estar en esa situación tiene que ver con sentir cómo le vibra la voz de la persona que le está hablando en el pecho y a partir de eso encontrar una sensación linda y poder ponerlo en una categoría de encantamiento, de primer, como de gustarse con alguien, ¿no? De cómo resuena esa voz adentro de su cuerpo. A partir de eso, no está identificado o no identifica si es hombre o mujer, solamente dejarse atravesar por eso ya la incluye en una situación de encanto, de gustarse y ahí empezar a entender si el amor tiene que ver también con cómo sentimos otras cosas, no solamente cómo miramos, ¿no? Sí, creo que en Topos como que hace un tiempo que comprendimos, investigamos eso, ¿no? Hay distintas formas de amar, como de habitar este territorio, y para que tengas como un poco idea de las diversidades, ¿no? Y de las diversas formas, digo, en América Latina el 12% de la población tiene alguna discapacidad. Eso es muchísima gente, son casi 700 estadios de River. Entonces, para ir tomando un poco noción, un poco por ahí más visual o gráfica, de la cantidad de gente de la que hablamos cuando hablamos de diversidad funcional o de las diversidades. ¿Y cómo consideran ustedes que, bajo la filosofía de adaptar los negocios al mundo de hoy y en estos procesos de transformación que muchas industrias están sufriendo, cómo afecta el arista de la accesibilidad o la diversidad funcional en adaptar el negocio al mundo de hoy? Yo quisiera responderte también con porcentaje, pensando solamente en Argentina, casi o más del 10% de la población argentina tiene alguna discapacidad dentro del concepto de diversidad funcional, que ya está dejando de los 40 y algo de millones de personas que somos, casi el 5 millones de personas, casi 5 millones de personas por fuera de esa clase de consumo, sumado a que a cada una de esas personas dentro de la diversidad funcional la acompaña otra persona más. Tenemos casi 10 millones de personas que no estarías incluyendo en tu negocio, ¿no? Porque si estás generando tu producto o tu servicio para personas ciegas, no solo lo estás dedicando a esa persona específicamente, sino a su grupo, a sus amigos, a su conjunto de personas, ¿no? Sí, nosotras siempre pensamos en que cuando vos armás tu producto, tu tienda nube, un servicio para ofrecer, teniendo como vara ofrecer una buena experiencia de usuario para personas con discapacidad o con diversidad funcional, eso se va a traducir en una gran experiencia para toda la población o para todo el público al que esté dirigido tu producto o servicio. Entonces, claramente
que afecta y que pensar un producto, por ejemplo, desde la accesibilidad, le suma valor a la identidad de tu marca o al producto que estés desarrollando. Desde el punto de vista, me paro en la perspectiva por ahí del dueño de negocio o del emprendedor, o bueno, o cualquier persona que esté en el mundo corpo. Y pienso y digo, bueno, ¿qué necesito yo saber para entender qué es la accesibilidad? Ujú. Buena pregunta. Creo que lo que se necesita saber, primero de topos hablamos de la importancia del bien decir, que tiene que ver con conceptos que van mutando todo el tiempo, como esto de discapacidad o cuáles son los conceptos correctos de usar. Y primero es enterarse de cómo hablar del tema, ¿no? Hablar de diversidad funcional, entender cuáles son las comunidades que habitan a la diversidad funcional, que de paso la aclaro, pero es como la diversidad funcional somos todas las personas juntas en esta identidad social, entendiendo que hay comunidad de personas ciegas, comunidad de personas sordas, comunidad de personas trans, y también agregar siempre el concepto persona adelante de lo que queramos decir, es como la forma correcta. Desde el mundo empresarial, primeramente, y desde todos los universos, creo que tiene que ver con cómo hablamos de eso y cómo hacemos que eso exista, ¿no? Si hablamos de una manera correcta, dejamos de invisibilizar estas comunidades que también son parte del mercado. Y una vez que, digamos, las pudiste visualizar y entendiste cómo comunicar correctamente, cómo hablarles a esas comunidades, entender cuáles son las necesidades de cada una de esas comunidades, cuáles son los dolores de cada una de esas comunidades, para que poder desde, justamente, como vos decís, desde cualquier tipo de servicio o producto, poder brindar ese tipo de, por ahí, servicios o adaptación que puedan necesitar para que llegue y que les sea útil también, ¿no? Y que puedan disfrutarlo también. ¿Cuáles serían los campos de aplicación de la accesibilidad? En Topos pensamos que la accesibilidad es transversal a cualquier producto o servicio. Entonces está buenísimo tal vez pensar, o una de las maneras en la que nosotras abordamos cómo accesibilizar algo desde el origen o adaptarlo, porque también hay dos maneras de pensarlo. Desde el origen pienso mi negocio o tengo algo o tengo una forma de negocio y lo adapto, es atravesar estos 5 ejes fundamentales que para nosotros son estructura, hablando de específicamente la fisicalidad de los espacios, la fisicalidad del lugar donde quiero habitar con mi negocio, contenido, comunicación, recurso humano y recurso tecnológico. Esos 5 ejes facilitan a que yo pueda generar mi producto o servicio accesible y ir subiendo de alguna manera también en categorías o en grados de accesibilidad. Algo importante, haciendo referencia a lo que contaba Sabri recién, en esto de identificar las comunidades, si voy a pensar mi servicio, mi producto accesible, las sugerencias de Topos es elegir una comunidad con la que quiero trabajar. Primero, no pensar que puedo ser y que voy a ser accesible 360 para todas las diversidades, sino entender y elegir una comunidad y a partir de eso, cuáles son todas las características accesibles que puedo trabajar, ¿no? Con estos 5 ejes, en la estructura, en la comunicación, en el contenido, en el recurso humano y en el recurso tecnológico, por supuesto, entendiendo que también se abre un universo donde voy a pensar la plataforma, la usabilidad y todo lo que tenga que ver con también el confort de ese espacio virtual que estoy creando. Pero ahí me gustaría sumar que pensando en esos 5 ejes o en esta mirada 360 de la accesibilidad, respondiendo a esto que preguntás, puede aplicarse a cualquier tipo de industria, digamos, ¿no? Como que podés ir tomando distintas cosas de la accesibilidad y de a poco, independientemente de cuál sea tu rubro, ir sumándole características accesibles. Ujú. Bien. ¿Cuáles son los grandes tabúes que ustedes sienten desde su experiencia, ¿no? Porque imagino que deben ser muchos, pero ¿cuáles son esos grandes tabúes con los que siempre se encuentran? Bueno, el primero que mencionó Sol del bien decir, el miedo a comunicar mal o a hablar mal y no saber cómo, por ejemplo, por más de que estén brindando quizás ya un servicio que está bueno para alguna comunidad, tienen miedo a comunicarlo de forma errónea en las redes o en las plataformas y que de eso venga después tipo, viste, que se les venga como medio algo encima por no haberlo hecho correctamente. Ese es uno. También esta idea de que
es para pocos, ¿no? Si yo dirijo mi producto, le agrego alguna característica, pensando en una comunidad de personas sordas o de personas ciegas, que en realidad no le va a llegar, que el impacto de esa acción va a ser pequeño, porque en la cabeza está de que no hay mucha gente dentro de mi público objetivo que tenga ese tipo de característica, cuando en realidad es como dice Sol también. Vos brindando ese servicio, por ejemplo, para una persona sorda, no solamente es esa persona, sino todo su entorno familiar y de amigos que reciben ese beneficio, y además siempre estás como educando y sensibilizando a la vez cuando vos sumás accesibilidad. Entonces, es eso, es que es para pocos, pero en realidad no es así, digamos. Y agregar otra cosa que también tiene que ver con una responsabilidad social, empresarial que existe, que me parece que no está bien enfocada desde todos los beneficios que eso trae, haciendo un poco de hincapié en eso. Si yo genero mis contenidos, mis productos y mis servicios para una comunidad, y creo que esto es bien interesante, es la función educativa que tiene esa empresa, ¿no? Como que poner de moda o poner de vanguardia o trabajar sobre un concepto de las diversidades, en este caso de las discapacidades, va a generar un impacto sobre cosas que no sabemos y que no están naturalizadas en la cultura, ¿no? De así como ama una persona o cómo se enamora una persona ciega, cómo una persona sorda hace para disfrutar de un show, o cómo una persona con diversidad funcional de cualquiera sea o neurodivergente también disfruta de las cuestiones culturales, artísticas o de productos, y que a la vez también son facilitadoras en la manera en la que venimos viviendo con toda esta infodemia o con la infoxicación, o que son lenguajes que tienen estas comunidades que aportan al buen vivir de toda la comunidad, ¿no? Aportan la manera de pensar o la manera de disfrutar de las personas ciegas, de las personas sordas, de las personas neurodivergentes, si las mirásemos no solo para crear productos y servicios, sino para entender también nuevas maneras de habitar este mundo, un poco en paralelo de este consumo desenfrenado y sin sentido. No sé si me explico, José. Sí, sí, perfecto. A mí se me viene a la cabeza dos cosas cuando pienso en los tabúes. Y una es que yo creo que también hay un miedo a quedar exhibido, a que tu negocio no es accesible, por un tema de eso, o de escracho social, o de mala divulgación de tu marca y tal. Y después creo que hay otro tabú que es muy interesante, que por ahí se los voy a dejar en pregunta y ustedes me sabrán responder. ¿Está mal si yo transformo mi negocio desde el enfoque de la diversidad funcional y la accesibilidad solo porque quiero vender más? No. Creo que cualquier negocio y que cualquier marca o cualquier producto, la intención es vender, ¿no? Y capitalizarse y entender que eso que estoy haciendo me produce un beneficio, ¿no? Entonces también, tanto en el beneficio económico como en el beneficio social que yo puedo generar como empresa, me parece re interesante. Mientras más productos venda a las diversidades, más también va a tener un efecto que tiene que ver con que esa persona se fue contenta y feliz a disfrutar lo que sea que compró. Entonces, me encantaría decir que incluso en este tema de adaptar los negocios al mundo de hoy, podríamos incluir la accesibilidad dentro de la experiencia de compra. Exacto. Sí, sin duda. Sí. Y aparte me parece que también tiene algo que ver con que lo vemos mucho, sobre todo con las nuevas generaciones, donde, digo, las marcas están creando comunidad a partir de identificaciones que logran con ese público, ¿no? Que se identifican con valores que la marca sostiene. Y me parece que hablar de, cuando uno de tus valores puede ser hablarle a la diversidad, buscar que todas las personas puedan tener una experiencia de tu producto o servicio, eso sin duda lleva a que las personas se identifiquen para el bien con tu marca, y que te puede ayudar a esta fidelización, y que no tiene nada de malo de pensar de hacerlo con ese objetivo también, ¿no? Más allá del servicio, cómo puedas mejorar la experiencia de otras personas. En el paradigma también de órbita, creo que acá vamos a coincidir, siempre ponemos la persona como centro, ¿no? Alrededor de las distintas esferas sobre las cuales trabajamos. ¿Cómo ubican ustedes a la persona en relación al negocio? Bien.
Creo que Topos tiene y coincide esto de poner la persona en el centro, y también para lo que primero hacemos es mirar a esa persona y entender cuáles son sus características para empezar a diseñar el producto o servicio que quiero vender. No sé si te respondo correctamente, pero sí se me ocurre que es interesante entender las diversidades y todos los lenguajes que esa persona, o todas las maneras que tiene esa persona de habitar el mundo para ofrecer diferentes servicios, entendiendo que, creo que volvemos un poco también al principio, que todo lo que yo pueda crear para esta persona va a ser de beneficio para la comunidad en general, ¿no? Si yo estoy pensando cualquiera de mis productos con cualquiera de las características, así sea que lo estoy creando para vejeces, digo, también las vejeces, hay algo lindo que pasa en cuando empiezo a generar mis productos, que tal vez estoy generando un libreto de audiodescripción para personas ciegas de una peli, que una audiodescripción es el relato estético y conceptual de algo, y no solo sirve para la persona ciega o la comunidad de personas ciegas, sino que también para las personas neurodivergentes, y también ese producto que estoy creando no solo sirve para el cine, sino también para que lo pueda pasar en radio. Entonces, ¿cuánta multiplicidad de usos tiene mi manera de crear productos y servicios accesibles? Creo que es interesante. ¿Qué pasaría en el caso, por ejemplo, pienso en acciones masivas, como puede ser e-commerce, ¿no? Que hoy en día está súper en auge? Si yo de repente tengo un tipo de diversidad funcional que me impida poder tener una buena experiencia de compra en una tienda masiva. Y creo que por lo que nosotras aparte recibimos de las comunidades con las que trabajamos, ¿no? Que lo primero que pasa es la frustración, el sentirte no esperado, no invitado, no sentirte como que sos ese cliente que esperan, ¿no? Eso es lo primero. Y después pasa que tienen que pedir siempre ayuda de un tercero cuando van a consumir en alguna plataforma que no tiene las herramientas para que puedan tener una buena experiencia de usuario. Entonces, ahí muchas veces hay comunidades que se ocupan muy firmemente de hacérselo saber a algunas marcas de cómo podrían mejorar ese servicio. Y bueno, y hay otras que, por ejemplo, como por ahí la comunidad de personas neurodivergentes, quizás son las que quedan a veces más aisladas todavía del mercado, porque no está muchas veces tan claro de qué manera se pueden adaptar o pensar desde el origen los distintos productos para que tengan una buena experiencia. Para mí hay un ejemplo interesante que dar ahí con respecto a esto de la diversidad funcional, que entran las cuestiones de género y cómo se han ido consiguiendo también los productos, servicios y la comercialización de todas las cosas, es que tal vez de todas las diversidades, la diversidad de género es la que más ocupa la calle, la que más se puede expresar, la que más va sola hacia ese pedido y respeto de sus derechos, ¿no? Entonces, el resto de las comunidades, que podemos llamarlas minorías o no, pero son comunidades, no tienen esa representación pública o esa representación popular que hace que sus derechos se respeten. Y de ahí en más, entender que también por esa representación se generan productos para ellos. Y me pregunto entonces cuál es la responsabilidad de las empresas o cuál es la responsabilidad de las productoras y que somos, o de nuestros servicios, de acompañar también a estas comunidades a que se naturalicen la idea de crear los servicios, ¿no? Los productos. ¿Me podrían explicar, por ejemplo, qué es la neurodivergencia? Como para también dejarlo claro. Son las diferentes maneras de entender o las diferentes maneras de concebir el sentido, ¿no? Es súper amplia la pregunta y hay muchísimas categorías dentro de la neurodivergencia, de autismos y de maneras de pensar el mundo, pero son básicamente diferentes maneras de habitar el mundo y diferentes maneras de comprender lo que culturalmente hemos creado. Yo creo que ahí me pasa, esto es a título personal, de que siento que somos muy ignorantes, me incluyo, en entender estas cosas. A veces simplemente pensamos o ponemos etiquetas sencillas a las personas o a nosotros mismos, hasta incluso cuando creemos que tenemos un mal día. Y a veces el problema detrás del problema es que en realidad tenemos algún tipo de diversidad funcional o neurodivergencia y no lo sabemos. Y ni siquiera sabemos cómo tratar a la persona que lo tiene. Entonces, voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero incluso lo conversamos fuera de cámara.
A mí personalmente me gusta más escuchar un audiolibro que leer un libro. Pero nunca me puse a pensar por qué. Pero después de conversar con ustedes, me quedó esa duda. Y también se lo dejo como a quien esté escuchando. ¿Por qué me resulta más atractivo, más fácil y me concentro más cuando escucho el relato a que cuando leo y me cuesta seguir incluso la línea, bien, porque el resto de las palabras me distrae y no me puedo concentrar? Es una buena pregunta, que seguro vamos a querer responder las dos, Abri, ¿no? Sí, no, yo creo que cuando te haces esta pregunta de por qué el consumo de algo que históricamente es leído y a mí me lleva a no distraerme y a poder tener esa experiencia inmersiva en el contenido, que sea a través de la escucha, me parece que tiene que ver con que de a poco nos vamos dando cuenta de que no hay una sola manera de habitar, ¿no? No hay una sola manera de disfrutar, no hay una sola manera de amar, de concebir el mundo que nos rodea. Y muchas veces, naturalmente, sin darnos cuenta, tomamos formas de consumo que pueden tener las personas con algún tipo de diversidad funcional sin quizás nosotros tener ninguna. Y la respuesta para mí es por qué lo hacemos, es porque evidentemente hay hay una idea de que es más amigable, ¿no? De que es más cálido, más suave incorporar información para nosotros de esa manera, más permeable. Entonces me parece que tiene que ver con eso, que a veces se lo atribuimos específicamente, por ejemplo, un audio en una muestra en un museo se lo atribuimos a que puede ser para una persona ciega y quizás puede ser para cualquiera que disfrute que le relaten el contenido de ese espacio de otra manera, que por ahí porque te faltan, no sé, algún tipo de herramientas de las artes visuales o porque tu atención no es tan sostenida, te sirve como le sirve a una persona ciega. Entonces me parece que tiene que ver también con eso. Sí, y ahí complementar con esto de que dentro de las neurodivergencias en general, las salas multisensoriales fueron creadas para la búsqueda del bienestar y a partir de la búsqueda del bienestar el aprendizaje. Entonces, tal vez sin darnos cuenta, buscamos naturalmente ese bienestar y aprendemos de esa manera. Entonces, por eso tal vez te gusta más escuchar que leer, porque escuchar te genera un bienestar que tiene que ver con el aprendizaje. Todos los seres humanos queremos aprender, de cualquiera de las maneras que tengamos habilitadas. E incluso vamos a buscar otras maneras, pero todos queremos aprender y estamos en este, digo, en este universo viendo qué hábitat crear para seguir aprendiendo cosas. Entonces es interesante saberse también multisensorial, entenderse metalenguaje, ¿no? Como el lenguaje sobre el lenguaje y dejar atravesarse por eso. ¿Cómo esto lo vamos a llevar a un nuevo terreno? ¿Cómo esto afecta al campo tecnológico? Ujú. Bueno, ahí hay una amplitud interesantísima para hablar, porque podemos hablar de dispositivos, podemos hablar de plataformas, podemos hablar de productos y servicios creados dentro del universo digital. Antes que eso, José, me parece que desde Topos, y lo hablamos con Sabri también, explicar que hay un espacio que nombramos ciberterritorio, que es cómo generamos todos estos productos, servicios o contenidos sin olvidarnos de la fisicalidad que ocupamos, ¿no? Y de la fisicalidad que todo necesita, porque al final yo puedo estar pensando mi producto de una manera digital, pero voy a tener que tener el dispositivo preparado o saber el uso de los dispositivos para que yo pueda consumir eso, como básicamente saber usar mi teléfono inaccesible, ¿no? Que es algo que no hacemos, pero con esa simple acción de decir, bueno, a ver qué contrastes me vienen mejor. ¿Viste? ¿Qué contrastes de color me vienen mejor para entender o cuáles me caen mejor en esta búsqueda del bienestar? Entonces, hablar del ámbito digital es tener en cuenta el dispositivo, la manera de crear ese contenido o esa página o eso, y la usabilidad que va a tener y lo que quiero vender, cómo lo voy a hacer, ¿no? Puedo ser solamente una página audible, si quiero, ¿no? Puedo ser solamente una página o un servicio de imágenes, si quiero. Entonces, bueno, empezar a elegir esto que hablábamos en un momento, de a qué comunidades me dirijo, va a tener que ver con cómo voy a generar también mi contenido o producto. Antes de darle la palabra a Sabri, Sí. quería decir una cosa, y es que yo creo que cualquier transformación digital
o evolución digital justamente tiene que ser evolutiva, si no, no es integradora. Ujú. Em, y me parece también que eso de alguna manera es un campo que nosotros intentamos tener perspectiva cuando hablamos de que ponemos a la persona en el centro, y a partir de ahí muchas veces pasa que la parte cultural, la parte de implementación y todo siempre como que va detrás del desarrollo tecnológico, y pareciera que la tecnología incluso hasta segmenta fuera de las diversidades funcionales y hasta tiene que ver con un tema de si sos pionero o sos más Tal escéptico cual. o si sos Ujú. bien según tu tipo y cómo eso es adaptativo o no. Ujú. Pero en algún punto empieza a haber una brecha también desde el punto de vista de la digitalización y tal, que genera, yo no sé si eso está incluido dentro del concepto de diversidad funcional o no, pero sí genera un no pertenecer al territorio o un no poder habitar ciertos territorios. Entonces, también me gustaría que ustedes me cuenten cómo podría, desde la perspectiva nuevamente del dueño de negocio, del emprendedor, de aquellos que desarrollan tecnología, tener estas consideraciones para entender de que a veces no todo tiene que ver con la tecnología, que simplemente es una herramienta, y cómo darle un propósito para que nos ayude a habitar el territorio. Ujú. Mm. Bueno, Ah, sí. para mí es como, también lo hablamos un poco, de empezar a pensar cómo generar este espacio donde estamos hablando, ¿no? Qué tan sensibles nos consideramos, ¿no? Qué tan sensible puede ser una empresa con respecto o un negocio. No perder esta parte de la sensibilidad que va a tener que ver con tal vez pequeñas acciones que construyan en el tiempo un valor agregado. No sé si lo puedo explicar mejor, pero es como de a poco ir pensando que puedo generar acciones que se van a sostener, no que van a ser un momento de, bueno, me presento de una manera accesible porque le estoy prestando atención a la comunidad de personas trans, entonces estoy ahí y genero todos contenidos para eso. ¿Cómo puedo pensar pequeñas acciones que van a durar en el tiempo y que van a concatenar con otras más que voy a seguir haciendo? Tal vez la manera es, desde el universo digital, incorporar a una persona con la diversidad que estoy mirando o con la que quiero trabajar, y desde ahí empezar a cuestionarme dentro del negocio, ¿no? ¿Cómo se siente esa persona con mi producto? ¿Cómo se siente dentro del equipo de trabajo? ¿Cómo se siente si le cuento que quiero hacer esto y ver qué consejos me puede dar desde su experiencia? ¿No? Como sensibilizarse y volver a la persona invitando a esa diversidad a trabajar conmigo. Sí, bueno, es parecido a lo que dijo Sol, pero creo que tiene que ver con al momento de hacer cualquier desarrollo tecnológico, imaginarme a esa persona que va a consumir diversa, ¿no? Y a partir de ahí, tener en cuenta qué facilidades yo puedo dar desde el momento del desarrollo, de la ideación de eso, para que tenga una buena experiencia. Yo siento que a pesar de que tenemos un montón de herramientas tecnológicas hoy por hoy, no acompañan esas herramientas tecnológicas con las posibilidades que tienen las necesidades de las comunidades de la diversidad, eh, pensando desde neurodivergencia hasta personas de la tercera edad, ¿no? Entonces, herramientas que deberían ser de uso simple, para que cualquiera tenga acceso, desde pedirse comida hasta mirar cuánto dinero tiene en la cuenta de banco, algo que nosotros lo hacemos con 2 clics, a otras comunidades le cuesta un montón más, y quienes desarrollan ese tipo de aplicaciones o de páginas realmente no consideran que el que está detrás de ese dispositivo, como decía Sol, desde lo territorial, puede tener algún otro tipo de necesidad que el prototipo convencional de usuario para el cual lo piensa. Bien. Siento de que en ese ganar perspectiva, porque así como decimos que todo pasa a ser como persona en centro, también creo que detrás de los negocios hay personas también. Ujú. Entonces, Totalmente. ¿cómo hacemos para que, incluyéndonos, ganar en perspectiva y poder ponernos en el lugar del otro? Creo que es importante esta fase por ahí un poco más educativa para entender cómo percibe, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dolores, y a partir de ahí ver qué yo puedo incluir en el desarrollo de mi experiencia de compra o mi producto o mi servicio. Pero sí creo de que, y también me meto en un tema un poco más filosófico, creo que quizás en el pasado el mundo, el mercado,
ha sido más de las personas fuertes, de aquellos que han sabido pisar fuerte en el mercado, recurrir a acciones más agresivas y ganar desde ahí, ¿bien? En una posición que generaba necesidades lejos de resolver problemas. Y yo me imagino que el presente y el futuro va a ser de los sensibles, en un cambio de paradigma muy grande. Porque nosotros siempre promovemos que ir detrás de eso, de resolver realmente un problema, de encontrar un nicho, de generar una conexión emocional con lo que vos vas a hacer. De todos modos, todo eso no deja de ser parte de una estrategia, ¿bien? Porque vamos a cortar un poco con el romanticismo y nos metemos dentro del territorio por ahí de órbita. No deja de ser una estrategia y que forma parte de mi negocio y que yo también tengo una responsabilidad en sostener el negocio, entonces por ahí también tengo prioridades. Pero sí creo de que nos falta muchísima información para poder entender de que a veces esto no es simplemente un oportunismo o una campaña, como mencionaba Sol, sino que puede ser parte de la construcción de mis principales activos, como mis productos, mis servicios, mi marca, mi experiencia, y que haya una construcción lenta pero sostenida en el tiempo, que acompañe también a mi proceso educativo como emprendedor o como dueño de negocio, porque yo tampoco voy a obtener toda la información de la noche a la mañana, y que poco a poco se vaya sintiendo el cambio. Y creo que eso le da capilaridad después a las comunidades, porque hoy en día las comunidades están obligadas a adaptarse a los negocios convencionales. Sí, yo ahí lo que se me viene a la cabeza es la idea de identidad. Yo creo que cuando vos en esto de te educás y empezás a considerar la accesibilidad como un valor más de tu identidad, eso es para mí lo que hace que eso sea sostenible, Muy bueno. que se sienta auténtico, que no vaya en contra de lo que la gente ve de lo que haces con acciones, pero a su vez decís que sos accesible. Entonces ahí es donde se hace ese macheo para mí perfecto, que permite que realmente se sostenga y se reciba de eso, de una manera auténtica y que vaya creciendo, sosteniéndose con el tiempo. Sí, y también pensarse, pensarse como cliente, uno mismo, ¿no? Pensarse como dentro de la diversidad funcional, personas que vamos a envejecer, que vamos teniendo también un montón de diversidades funcionales que van sumándose por diferentes motivos, temporales o porque solo vamos envejeciendo, todas y todos vamos a transcurrir diferentes maneras de habitar este mundo. Entonces, sería hermoso tener facilitado varias cosas. Comprar lo que necesites, disfrutar, enterarte de noticias, generar participación dentro de los contenidos culturales, porque a mí hay algo que siempre pienso, sobre todo porque Topo se dedica a la creación de contenido cultural, más que nada, es que nunca tenemos esa evolución desde las comunidades diversas, de cómo disfrutaron el cine o cómo les va en el teatro, o cómo las investigaciones y cosas que hemos hecho son muy de nicho, pero en general no está eso a la vista, ¿viste? ¿Qué pasa con el resto de las comunidades donde todos vamos hacia allá? Todos vamos a perder la vista, todos vamos a generar menos audición, tenemos un montón de características que atender que si las tomáramos de antemano tendríamos, como un buen vivir, ¿no? A futuro. Creo que también es una responsabilidad de las empresas y de los productos, generar un buen vivir a largo plazo, ¿no? Que los productos también acompañen al deterioro que sufro por naturaleza y que también dentro de la tecnología, todos estos pasos que son bastante interesantes y significantes de cómo usar dispositivos o cómo usar prototipos o cómo empezar a tener un montón de aplicaciones que me pueden facilitar, están buenísimos y es un desarrollo, hay un montón de campo, de cosas por hacer ahí. Voy a remontar otro tabú más que se me viene a la cabeza y es ser accesible es caro, porque ya de por sí me cuesta pagar los gastos fijos y los sueldos de mi equipo, tengo un montón de quilombos del día a día, incendios por todos lados y tal. Sí. Entonces, para que yo pueda pensar de que esto también es relevante, bien, al margen de la responsabilidad que yo pueda llegar a tener, necesito entender que como si esto fuese una pirámide de necesidades básicas y tomando como el peldaño inicial el poder que mi negocio permanezca vivo, ¿bien? Y quizás en un peldaño más de autorrealización empiezo a pensar en un aspecto más accesible, inevitablemente es un poco así. Quiero hacerles esa pregunta. ¿Es caro ser accesible? Depende. Claro,
depende de cómo lo quiero ver. Para mí es lo mismo cuando existe esa pregunta, me dan ganas de preguntarte, ¿es caro ser ecológico? Claro, sí. O podés generar pequeñas acciones que hacen a que tu producto sea ecológico y no haga tanto daño en el planeta. Entonces lo mismo en accesibilidad, puedo ir generando diferentes cosas, ¿no? O puedo tener un capital para invertir y romperla y ser, y tener mucho éxito y ser vanguardia en mi producto. Pero son esas maneras, ¿no? De pensar, bueno, voy a usar cañitas de metal o voy a usar cañitas de plástico para mi bebida. Ujú. Bueno, voy a generar mi producto con braille o sin, o con audiodescripción o sin, o con más facilidad de lectura o sin. Son pequeñas acciones que puedo ir teniendo en cuenta y por supuesto que va a aumentar el gasto mediante, entienda yo también, que es un ecosistema de negocio. No sé si me explico bien, pero sí, si quiero hacer mis productos para personas sordas, voy a incorporar una persona que trabaja, un intérprete de lengua de señas. Y es un trabajador más, y es un puesto más de trabajo. Entonces, sí voy a tener que gastar dinero en la incorporación de la accesibilidad, pero no por eso no dejar de hacerlo, ¿no? Por no tener dinero no poder ser accesible. A mí me gustaría hablar más de inversión que de gasto. Ok. Ujú. Como para mí es eso, cuando nos Más hacen inversión, esa sí. pregunta es, bueno, ¿cuánto podés invertir en sumarle valor a la identidad Bien. de tu producto o de tu marca? Porque vos podés invertir de manera que cuando ingrese un nuevo empleado y le das algún tipo, por ejemplo, de formación, de coaching o lo que sea, para que sepa cómo se maneja la empresa, también le podés dar un mini protocolo de accesibilidad, así tiene que recepcionar a algún público con discapacidad y lo sepa hacer. Y bueno, ¿y cuánta inversión tenés en la creación de ese protocolo que después va a permitir que, no sé, miles de personas que son atendidas por esos empleados tienen una gran experiencia, ¿no? Entonces me parece que va de eso. Como dice Sol, tiene que ver con qué tipo de acción queremos abordar, que para mí es ir de pequeñas a más grandes para que sean sostenibles. Y después tiene que ver en eso. Para mí es, si machea con la identidad de tu empresa, realmente es una inversión. Me gustaría agregar una cosa más, que es pensar en la cultura de las empresas, ¿no? O sea, ¿qué cultura tiene una empresa que quiere desarrollarse con características accesibles, ecológicas y todo este tipo de conceptos que estamos trabajando, ¿no? Y haciendo referencia a lo que decías, en general se buscan personas bilingües para trabajar en todos los puestos de trabajo, pero no personas bilingües dentro de la identidad social que somos, que sería un intérprete de lengua de señas, ¿no? Claro, tal cual. Y ahí hay otra cosa que suma a esto de cuánta inversión hacemos, ¿no? Buscamos una persona que hable portugués, que hable inglés, que hable francés, pero nos olvidamos de que esa persona también puede hablar lengua de señas. Y ahí Entonces, claro, ahí ya estoy dejando afuera mi propia comunidad como producto, ¿no? me surge también pensar y decir, bueno, si yo empiezo a entender todo esto, desde que hasta lo veo como parte de la construcción de un activo, hasta lo veo como mejorar mi experiencia o la experiencia de compra, que hasta eso se podría llegar a traducir en una review después que me favorezca Ujú. y un montón de cosas más desde mi posicionamiento, ¿dónde acudo? Porque no sé ni por dónde empezar. O sea, supongamos que yo tengo la iniciativa. A mí, si yo tengo una necesidad de marketing, tengo 1000 agencias a las cuales yo puedo recurrir para buscar servicio. Pero si yo quiero hacer esa introspección, esa revisión de mi negocio y empezar con esas pequeñas acciones a tener en cuenta, no sé ni por dónde empezar. ¿A dónde voy? ¿Dónde acudo? ¿Qué hago? Ok. Básicamente, Topos, que somos nosotras, y es nuestra productora, consultora y proyecto que amamos hace tiempo, creo que es un buen lugar donde ir a buscar información, a encontrar asesoramiento y también a encontrar que nosotras desde Topos lo que intentamos es humildemente también, y no quiero ser como con esta palabra, es culturizar a las personas con las que trabajamos, bajarles una información filosófica, un sentido con el que pueda crear su producto a largo plazo, una manera de generar protocolos educativos, sensibles, que le duren y que a pesar de que esa comunidad puede ir creciendo o cambiando, esa empresa que trabaja siempre tenga ese hilo conductor por donde ir. Nosotras hace 13 años que investigamos y que producimos contenido
y que así todos nos damos cuenta que es un tema que evoluciona y cambia permanentemente. Entonces, desde Argentina al menos, nosotras nos valoramos y consideramos nuestro trabajo como referentes para poder acompañar a cualquier empresa que lo necesite y que decida trabajar accesibilidad. ¿Qué es Topos y qué hace? Bueno, como decía Sol, Topos empezó hace mucho tiempo. En un principio quizás estábamos más como abocadas a lo que era la accesibilidad cultural específicamente dentro de las industrias creativas, y hoy por hoy es una accesibilidad mucho más 360, donde hemos tenido la posibilidad de trabajar con distintas industrias. Como dice Sol, Topos es una consultora, una creadora de contenidos, una formadora, donde lo que principalmente nos atraviesa es esta idea de accesibilidad, de que poder transmitir y y enseñar o culturalizar estas distintas formas que tenemos de habitar el mundo, que son varias, y que podés, no importa desde dónde estés parado, de qué industria te encuentres, puedas hacer que cualquier persona, independientemente de sus condiciones físicas, sociales, culturales o mentales, puedan hacer uso y disfrute de los productos y servicios que brindas, ¿no? Y es darte esas herramientas para que lo puedas lograr, para que lo puedas construir de esa manera. Sumar una cosa más que me parece interesante en esto de que venías diciendo, bueno, primero trabajamos accesibilidad cultural como concepto del acceso a la cultura para las personas, después empezamos a hablar de una accesibilidad 360, que es mirar de forma holística dónde estamos parados y todo alrededor de lo que quiero construir, y hoy también pensamos en una accesibilidad creativa, como brindar desde Topos las herramientas necesarias con respecto a la diversidad de lenguajes que somos, y que de ahí en más también cada empresa o cada producto pueda crear su propia accesibilidad, ¿no? Y tenga como esa idea bueno, todo resignifico este concepto y lo pongo en otro territorio y lo pongo en otra comunidad y le doy su valor, porque puedo hablar de una accesibilidad rural, de una accesibilidad urbana, de una accesibilidad, puedo hablar de muchísimas accesibilidades. Lo que nosotras intentamos es acompañar también y dejar algo que sea capaz de transformarse con el tiempo. ¿Cómo puedo entonces, bien, ya entendiendo a partir de la teoría de dónde puedo accionar, si yo quisiera, independientemente de Topos, empezar a que mi negocio / empresa sea accesible, ¿qué puedo hacer? Ok, ahí yo creo que la palabra sería no ser accesible, sino cómo te podrías ir construyendo de manera accesible, ¿no? Bien. Pensando en que son pasos, es un proceso, y que no hay un momento, vos podés decidirlo, pero para nosotras no hay un momento donde uno diga, hasta acá llegué, listo, ya soy accesible, porque es como un organismo vivo que siempre va, ¿no? Modificándose. El primer paso, por ahí independientemente de si trabajaras con Topos o no, debería ser como un poco mirar tu empresa, ¿no? Mirar tu hábitat y ver si ya tenés cercano a vos, o si ya trabajás o si empleaste a alguna persona de la comunidad de las diversidades, ¿no? A partir de ahí me parece que podés ir identificando qué comunidad tenés cerca, qué público tenés cerca, y querés empezar por ahí a trabajar con esa comunidad específica. Es siempre una recomendación en este de construirse de a poco, ¿no? Empezar de a poco. Entonces, por ahí, si vos querés abarcar todo de una, puede ser un poco complicado, y es lo primero que hace que las personas desistan Total. del proceso, ¿no? Entonces sería eso, paso 1, identificar la comunidad y empezar a entender qué necesidades, qué dolores tiene esa comunidad, y desde tu lado, qué modificaciones o qué servicios podés irle brindando a esa comunidad. Para continuar, digo, el paso 2 o cómo puedo seguir después de identificar esta comunidad para la que voy a decidir empezar a girar a construir mi producto o mi servicio, es entender qué lenguajes utiliza y utilizarlos a favor, desde la manera
comunicacional más correcta que pueda, ¿no? Y también más intencional para no solo sensibilizar, sino también para vender. Entonces, ¿cuáles van a ser esos lenguajes que puedo apropiarme y que pueden servir para una buena comunicación, ¿no? Estratégica? Si voy a dirigir mi producto a la comunidad de personas ciegas, ¿de qué manera voy a construir esos audios en paralelo a toda la construcción de imagen que yo tenga? Si voy a usar el braille, y ahí está bueno el ejemplo de el braille, casi siempre uno lo piensa solamente en algo que pueda tocar. Bueno, también tiene un impacto y una manera de leerse en lo visual. Pero toda la gráfica o toda la construcción gráfica que yo pueda hacer de esos lenguajes es bien interesante y se puede capitalizar un montón. Entonces me parece que el segundo paso después de identificar a la comunidad a la que me quiero dirigir es apropiarse de esos lenguajes y utilizarlos tanto en lo sensible como en lo comunicacional y en lo comercial, a ver qué resulta de todo eso. Exacto. Y a partir de ahí se podrían ir tomando distintas acciones, llevando adelante distintas acciones dentro de los distintos ejes que Topos trabaja, que tiene que ver con comunicación, contenido, recurso humano y recurso tecnológico, para ir generando este proceso de accesibilidad. Que no hace falta que trabajes con todos los ejes a la vez, es importante que por ahí vos puedas identificar cuál te requiere por ahí menos esfuerzo, menos trabajo en un principio, cuáles quizás hasta ya lo tenés resuelto sin darte cuenta de que por ahí no te diste cuenta y la estructura de tu espacio es accesible, ¿no? Digamos, no tiene ningún impedimento para alguien que tiene algún otro tipo de caminar o necesita una silla de ruedas o lo que sea, y ya eso es accesible. Entonces, apoyándote en esa estructura accesible, a partir de eso podés generar otras acciones, pero identificar también qué tenés ya construido sin darte cuenta y ponerlo en valor. ¿Y cómo lo pones en valor? A partir de la comunicación, ¿no? De esa comunicación que habla Sol. Entonces, eso sería como un primer proceso para arrancar. Y a su vez, como identificaste esa comunidad, tener la posibilidad de irte validando con esa comunidad, ¿no? En cada accionar que hagas. Ir consultando si la manera en que comunicaste, si este cambio pequeño que hiciste en tu servicio o en tu producto realmente fue útil y sirvió. Tener ese feedback te ayuda a poder seguir construyendo de la manera correcta. Volviendo a la filosofía o ese propósito de adaptar los negocios al mundo de hoy, bien, desde órbita venimos trabajando en cómo poner tu negocio en órbita, cuál es la mentalidad correcta para mantenerte en órbita. Me gustaría saber cómo Topos puede ayudar, qué activos tiene Topos hoy para compartir con la comunidad, para poder ayudarme a mí en la construcción de mi camino accesible. Con el tiempo desarrollamos una guía del trato a la persona, que creo que ese es un muy buen activo de valor, de cómo trabajar o de cómo atender a una persona dentro de la diversidad funcional de mi negocio, si es persona ciega o persona sorda o persona con diversidad funcional de cualquier tipo. Creo que ese es un primer activo que Topos puede ofrecer, el trato a la persona, que también incluye el bien decir. Cómo vamos a hablar de eso sin invisibilizar a estas comunidades que recién decíamos vienen siendo nombradas como minorías, pero que para nosotras termina siendo también una comunidad con necesidades de servicios, productos y todo lo que veníamos hablando. Y después tenemos también otra guía que es Accesibilidad 360, que la hemos construido con respecto a cómo accesibilizar tus servicios y productos dentro de las industrias creativas. Y allí estamos hablando de editoriales, audiovisuales, cine, diseño, videojuegos y artes escénicas. También conseguimos algo que es que casi todas las empresas siempre tienen que ver con esto de un espacio cultural que habitan. Tal vez no está identificado, pero sí, todas las empresas tienen algo dentro de su cultura que tiene que ver con esto de las industrias creativas, y lo que hicimos ahí fue atravesarlos por todas las diversidades y cómo podrías construir tu proyecto utilizando los lenguajes de la comunidad de personas ciegas o los lenguajes de la comunidad de personas sordas, y ahí hay un enriquecimiento hermoso de cómo pensar en cómo utilizo la audiodescripción, la lengua de señas, los subtitulados, la tecnología con todos sus aspectos y con toda su rama de derivados con respecto a las diversidades.
ese es nuestro activo que podemos aportar. Bueno, me encantó. Me encantó. Creo que es muy bueno de alguna forma sensibilizar a la comunidad. Por otro lado, entender y trazar un posible camino y además compartir estos activos de valor que van a ayudar a esa construcción. Desde ya, estoy muy agradecido, estamos muy agradecidos, hablo también por Gastón que está fuera de escena, de tenerlas acá, de haber podido compartir con ustedes. Sabemos que no hay mucha gente como Sabri y como Sol con el know-how que ustedes tienen, con el camino recorrido, tanto en impacto empresarial, público, privado, a nivel cultural. Y es un lujo poder escucharlas y compartir toda esta sabiduría que ustedes tienen. A la vez también sabemos que su camino es bastante autodidacta, porque esto digamos, no está escrito en piedra en ningún lado. Y eso también nos enorgullece, porque ahí tenemos otro punto en común. Y desde ya sabemos que es el principio de algo más grande y que vamos a seguir compartiendo un montón de cosas. Gracias, José. Re lindo para nosotras también compartir. Ayer hablábamos con Sabri de que nos ha pasado que nos hemos encontrado con un montón de personas que a veces han validado y a veces no tanto nuestro trabajo, pero encontrar también un espacio sensible donde poder pensar en la persona como centro nos parece hermoso. Entonces también consideramos y validamos mucho y nos pone muy contentas de encontrar que Órbita gira alrededor del bienestar y de la persona y la pone en el lugar de cuidado, sobre todo, que nosotros coincidimos mucho con eso, así que muy agradecidas también. Sí, y también agradecer la oportunidad, como vos decís, esto no está escrito en piedra, no hay un máster, no hay una especialización que puedas hacer en ningún lugar del mundo respecto a accesibilidad a industrias, por ejemplo, y cómo poder adaptar tu marca y demás. Entonces es el resultado de recorrido, de trabajo de campo, de investigaciones Total. y tener por ahí el espacio para esto, para intercambiar y para comentarlo y en fin decir, bueno, ponemos esto sobre la mesa que le puede mejorar la calidad de vida a un montón de personas. Me parece que está buenísimo tener esa posibilidad. Bueno, Gracias. muchas gracias.